Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy feliz jueves. ¿Qué tal te fue ayer? ¿Qué tal les fue ayer con ese momento 3 de copas, con ese momento celebración? Que, por supuesto, como decimos siempre, hay que hacerlo cada día o hay que intentar hacerlo cada día. Pero por alguna razón, ayer era un día especialmente vinculado con eso y así lo vivimos. Espero que así lo hayas tú vivido, de hecho. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vamos acercando ya al fin de semana y para este día de hoy a mí me apetece mucho que nos regalemos una cartita de este tarot tan especial, este tarot acásico, que es un tarot, pero no es un tarot al uso, es un tarot muy distinto, es un oráculo, pero es un tarot que está compuesto por arcanos mayores y menores, pero no tiene la estructura clásica de arcanos mayores y menores, ni los arcanos mayores son los clásicos, ni los arcanos menores son los clásicos, ni nada de nada de nada. Es, como diría nuestro amigo Moisés Leca, un tarot muy uraniano. Y vamos a ver, por favor, cuál es esa energía, cuál es ese mensaje que tienen para nosotros hoy, en este momento. Es un tarot que estoy usando mucho en mi camino personal, en mi vida personal. Y como siempre digo también, no suelo hacer nada o no suelo recomendar nada que a mí no me haya funcionado. De hecho, creo que nunca lo he hecho, ahora que lo pienso. Por eso te digo que si lo traigo aquí hoy y si lo hemos traído en otras ocasiones y Dios mediante saldrá en otras ocasiones, es porque lo tengo contrastadísimo. Por supuesto, cada herramienta es para cada persona. Igual tú te lo compras, igual tú lo tienes y dices, pues no es el mío, también puede ser. Pero que es válido, es válido. Por favor, ¿cuál es ese mensaje, energía, sugerencia que nos tienen que decir hoy, aparte de celebrar la vida? Mensaje importantísimo, por favor, disfrutemos de la vida, celebremos la vida cada día, cada momento, también respetando los momentos, loca de la casa, 5 de espadas, todo eso. Por favor, ¿cuál es ese mensaje para nosotros, para las personas que estamos aquí conectadas en este momento? Vamos a sacar, por ejemplo, esta, que va a ser esta de aquí, a ver. ¡Wow! La biblioteca acásica, este es el arcano 2 de hecho, y fíjate, tiene un poco que ver con el arcano 2 del tarot tradicional, porque el tarot tradicional, el arcano 2, sería la suma sacerdotisa, que tiene mucho que ver con la biblioteca y tiene mucho que ver con lo acásico, porque es el conocimiento profundo de lo que está dentro de nosotros y de lo que intuitivamente o instintivamente ya sabemos. Pero tengo mi propio criterio respecto a la carta, pero te voy a pedir que me des un momentito para buscar el librito y así te leo exactamente lo que significa. Vámonos con el mensaje. Este es el mensaje que tienen para hoy, así que yo ahí te lo dejo. Razónalo, no hay que razonarlo. Siéntelo, llévalo a tu sentir y si no te resuena, gracias por venir. Dice así, aquí quiero que la veas bien. En una gran biblioteca, las velas iluminan los libros de los amplios estantes. Un sabio pensativo está sentado con un libro abierto sobre la mesa y una pluma en la mano. A veces esta carta puede indicarte la escritura o publicación de un libro, pero también puede simbolizar una nueva iniciación, la capacidad de mostrar una nueva vida de cualquier manera posible. La capacidad de mostrar una nueva vida de cualquier manera posible. Has penetrado en los anales acásicos y adquirido una conciencia de tu ser superior. Puede ser necesario más empuje en la investigación, pero ahora tienes una mejor comprensión de tus viejos motivos y de tus nuevos objetivos. Ese punto de la sabiduría de la sacerdotisa, de qué hay detrás de mí, que he recorrido ya y que voy a recorrer. Es súper importante ese mensaje. Es también un momento de intuición más intensa, así como de creación personal importante. Durante esta fase todo lo que tienes que hacer es añadir un pequeño esfuerzo consciente para escribir tus próximos anales en el Akasha, recordando que somos co-creadores y que al final esa palabra tan voluble que es el destino depende de nosotros. ¿Es destino, es futuro o es presente proyectado?
Para poder comenzar desde hoy, escribe una sencilla declaración sobre el futuro que deseas crear y repítetela a ti mismo o a ti misma a menudo. Luego, decide qué puedes hacer tú para que esto ocurra y llévalo a cabo. Cualquier cosa puede pasar ahora. La amplitud del paisaje que tienes ante ti depende únicamente del alcance de tu imaginación y de tu voluntad de quererlo. Por eso decía antes que la sacerdotisa es aquella sabiduría interna, intrínseca que está en nosotros y que sabe qué es lo mejor para nosotros y sabe por dónde es más conveniente que vayamos. Dentro de que tenemos un libre albedrío y dentro de que siempre podemos ir corrigiendo el rumbo, por supuesto. Vale. Perdón. Nota especial, atención. Que haya salido esta carta, tanto al derecho como al revés, no hemos mirado el sentido del revés, indica que recibirás un mensaje por medio de un libro. Ahí te queda. Ahora abre cualquier libro que tengas, ahora abre cualquier libro que te imponga respeto. Deja que se abra espontáneamente por cualquier página. Lee un fragmento y reflexiona sobre las palabras a lo largo del día. Intenta determinar a qué relación o situación de tu vida se refiere. No tiene por qué ser obligatoriamente aquella que te aparezca con urgencia en la mente. Es verdad, cuidado con la mente porque la mente a veces trata de hacer trata de hacer coincidir lo que le interesa, ¿sabes? La mente, la loca de la casa que decíamos. Las fuerzas acásicas están activas en todas las facetas de tu vida y tus libros en realidad forman parte de la biblioteca acásica, es cierto, o sea, tus libros, los que tú tienes, de cualquier tipo, ¿no? Ya sea literatura, ya sea creación artística, ya sean libros de crecimiento, lo que sea, tienen un papel fundamental en tu vida a nivel acásico porque te están enseñando cosas. Esto que plantea aquí es muy bonito, muy interesante, se llama bibliomancia y consiste en eso, en abrir un libro por donde sea y ver qué mensaje te dan. Y a veces, como también decía aquí, tu mente te va a intentar hacer, vale, esto lo dice por esto. Por eso yo decía también al principio que no hay que razonarlo, que hay que sentirlo. Tú deja reposar ese mensaje, ¿vale? Fuerza acásica. La fuerza acásica que plantea este tarot es que te metas dentro de la imagen y que la recrees para ver qué información te puede llegar. Si te apetece, aquí puedes hacer un pantallazo y quedarte un poco con la imagen. Y dice así: al cerrar los ojos, imagínate penetrando en la más bella y serena de todas las bibliotecas antiguas. Imagínate cogiendo un libro de un estante y abriéndolo por una página. Toma nota de la primera palabra que se te venga a la mente. ¿Qué te dice? ¿Cómo te sientes? Recuerda visitar esa biblioteca mística a menudo y aprovechar la vasta sabiduría que es la tuya. Es la de la sacerdotisa, o en este caso es la de la biblioteca acásica del Arcano 2. Si te apetece, prueba a llevar a cabo ese ejercicio, prueba a meterte aquí. Es un ejercicio de visualización creativa que se llama. Métete ahí dentro, métete y vea por ese libro. El primero que te llama la atención, para cada persona va a ser diferente la biblioteca, aunque la base sea esta, pero igual tú cuando entras las paredes son de otro color, esta personita no está, los estantes están colocados de una manera diferente, etc. Lo importante es que sea tu visión, que sea tu visualización y prueba a hacer ese ejercicio, a ver qué información te dan, igual que el ejercicio que te proponían de coger un libro que tengas por casa y ver qué es lo que te tienen que decir, qué mensaje te sale ahí. Puede ser muy curioso y para mí sería muy enriquecedor además que lo compartieras aquí, siempre que te apetezca, por supuesto, que lo compartieras aquí y que nos nutriéramos así de esa manera, así de esa manera con lo que no, porque a lo mejor tu mensaje resulta que es para mí también, o que tiene un cierto sentido también para mí, o el mío para ti, o el de otra persona para otra persona. Ahí lo dejo. Bueno, pues muchísimas gracias a leer y a leer también con el corazoncito, a dejarnos llevar por esas sensaciones, por esa visualización creativa. Y mi mensaje final sería: siempre confía en eso, en esa biblioteca acásica que llevas dentro, porque eres un ser sabio
y que esto no tiene nada que ver con el nivel cultural, digamos, o con que hayas leído más, leas menos, hayas estudiado más, hayas estudiado menos, sino con la capacidad que tú tengas, que quieras tener, que desees tener, de conectar con esa sabiduría interior, y con eso venimos de serie todos. Luego aquí hacemos otras cosas, pero con eso ya venimos de serie. Muchísimas gracias. Feliz vida, y ahora me ha dejado muchísima curiosidad por leer los comentarios. Así que gracias. Hasta mañana.